Vamos a oír ahora el punto de vista que nos falta, que es el punto de vista de los profesionales. Es verdad que podemos tener una planificación perfectamente hecha, pero tengo que decir la frase que ya decía Feliciano: el papel lo aguanta todo, pero luego viene la persona que tiene que hacerlo verdad. Y tenemos la muy cualificada voz de un compañero que lleva 35 años como facultativo, como psicólogo clínico, y facultativo del Virgen del Rocío, de la unidad del Hospital Universitario del Virgen del Rocío. 30 años como facultativo en la unidad de salud mental de Sevilla, de aquí de Sevilla. Él nos va a aportar esta visión de toda su experiencia, de cómo ha ido viendo todo este devenir desde la atención a la salud mental, viendo pacientes, viendo personas, y evidentemente en base a todo ese recorrido, pues el bagaje que eso le supone para hacernos unas reflexiones sobre el futuro, hacia dónde debemos ir. Ha desempeñado funciones de coordinación en la unidad asistencial, responsable del programa de salud mental de infancia y adolescencia del equipo de Sevilla, es docente del programa PIR de terapias psicológicas del modelo cognitivo-conductual, supervisor de casos prácticos en el área de infancia y adolescencia, docente colaborador del máster de psicología sanitaria en la Universidad de Sevilla y miembro del comité de redacción del protocolo de TDAH, que es actualmente en vigor, y miembro de trabajo también para la mejora de la atención de salud mental de la infancia y adolescencia 2019 del SAS. Nos vas a cerrar esta mesa de todos los aspectos, de los tres enfoques, de los tres puntos de vista de acercamiento a la salud mental desde el punto de vista de los profesionales. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por haber venido. Yo, en primer lugar, quería agradecer al colegio por haberme invitado. La mesa lleva por título Salud mental infantil-juvenil en Andalucía, presente y futuro. Yo quiero describir cuál es la realidad de un psicólogo clínico que trabaja con niños y con adolescentes en el día a día. Cuáles son los retos que tiene a la hora de gestionar la agenda diaria de trabajo. Cuáles son los retos a la hora de hacer los procedimientos de evaluación y tratamiento con la población que nos acude a nuestra consulta. Cuáles son las dificultades en la coordinación con los recursos externos, tanto externos como internos, porque eso da un enfoque de poder trabajar desde un modelo de red. En las zonas rurales, estas dificultades que voy a enumerando, en algunos casos, están más acentuadas que en determinadas zonas urbanas. La presentación lo quiere diferenciar dos bloques. Una que hace referencia a un diagnóstico de situación actual, desde una consulta del día a día, y después los retos y propuestas en cuanto a las líneas de mejora que desde mi punto de vista creo que se podrían señalar. Como primer paso voy a señalar algunas cifras que ya se han mencionado que vienen a dimensionar de forma clara este reto y también la obligación que tenemos de ofrecer los más y mejores recursos a este sector poblacional. Se calcula que aproximadamente entre un 10 y un 18% de la población infanto-juvenil padece un trastorno mental, pero el 4 al 6% padece un trastorno mental grave infanto-juvenil. Todos hemos escuchado que el suicidio es la tercera causa de muerte de la población adolescente. Y como se ha mencionado, lo que sin duda esto revela la necesidad de una adecuada atención a este problema gravísimo para rebajar la cifra al mínimo posible. La prevalencia de todos los trastornos infantojuveniles se ve afectada por diferentes factores, pero quizás habría que mencionar tanto los problemas socioeconómicos como los problemas a nivel de educación en casa. La relación entre la pobreza y la salud mental es de doble vía. La pobreza puede provocar problemas de salud mental y la salud mental puede provocar problemas de pobreza. La ansiedad y la depresión representa en torno a un 40% de los trastornos mentales diagnosticados entre la población entre 10 y 19 años. La encuesta nacional de salud refleja que aquí en Andalucía el 13,7% de la población de entre 4 y 15 años presenta riesgo de padecer mala salud mental infantil. Señalar, como el profesor Urra había comentado, que el 75% de los problemas de la salud mental de los adultos, sus primeros síntomas empiezan a aparecer antes de los 24 años.
El 50% de la patología en adultos tiene un comienzo en la infancia. La literatura especializada además avala que hay una continuidad desde el trastorno, desde la infancia hasta la edad adulta. El hecho de que no nos ocupemos, que no atendamos a los problemas de los adolescentes, tienen consecuencias que se extienden a la edad adulta, perjudican su salud física, su salud mental, y además restringen sus posibilidades de llevar en el futuro una vida plena. Todas las investigaciones también han demostrado que cuando una persona, un menor, es expuesto al menos a 4 experiencias adversas en la infancia, esto está asociado con riesgo de padecer problemas de salud mental o problemas, por ejemplo, en el consumo de alcohol. La pandemia, como se ha dicho, la pandemia por la COVID, una mayor conciencia de lo que supone el bienestar psicológico, la soledad, la incertidumbre, ha hecho que se dispare la demanda de consultas en los dispositivos de salud mental. Finalmente, a pesar de la creciente concienciación que hay de las repercusiones que supone que genera el estado de salud mental, el estigma sigue siendo una fuerza muy importante. El estigma, intencionado o no, representa una dificultad para acceder a algunos menores a los servicios de salud mental. La OMS es muy explícita respecto a este tema. Señala 3 ejes clave en relación a la atención a menores y adolescentes. Primero, porque es una población especialmente vulnerable. Entre otras cosas, porque es muy dependiente de sus entornos más inmediatos, la familia, la escuela y sus iguales. Segundo, porque la proyección de las intervenciones que hacemos en estas edades es mayor que en cualquier otra época de la vida. Y tercero, porque tiene una entidad propia diferenciada del mundo de los adultos. Tiene un formato de relación diferente, tiene unos tiempos terapéuticos diferentes, las alianzas terapéuticas son diferentes, los instrumentos de trabajo son diferentes y los espacios específicos, incluso las esperas, también son diferentes a la población adulta. Ahora bien, surge una pregunta. ¿Toda demanda infanto-juvenil es un problema de salud mental? Cuando se analizan los datos diarios o analizamos las derivaciones que se hacen desde primaria, tanto desde pediatría como de medicina familiar, o las recomendaciones que vienen desde la institución educativa, en relación a la población menor de 18 años, surge un debate en torno a reflexiones que pretenden dar un cierto orden. ¿Qué tipo de demandas, de problemas de salud de infancia y adolescencia deben ser atendidas en una unidad de salud mental? ¿Y cuáles otras son expresión del malestar de la vida cotidiana? ¿O cuáles otras son, por ejemplo, de las exigencias del medio o de crisis evolutivas que forman parte de la psicología del desarrollo y no son necesariamente problemas de salud mental? ¿O cuáles son los límites para definir lo que es un trastorno mental en la infancia y en la adolescencia? ¿O todo malestar o psicológico o crisis evolutiva debe ser atendida en el sistema sanitario? Desde un punto de vista social y sanitario, es muy cuestionable que debamos psicopatologizar cualquier demanda que se nos plantee al sistema de salud. Hay que apostar por un modelo, y se ha mencionado en reiteradas ocasiones, en donde la promoción, la prevención y la generación de competencias apueste por un ajuste y la normalización en los medios en los que viven. 2 ejemplos claros serían los programas de parentalidad positiva que se pueden diseñar y los programas de educación emocional. Las mejoras actuales que se están produciendo y se están produciendo en dotaciones de recursos, en iniciativas de protocolos estructurados muy bien diseñados, en organización, son mejoras que hay que reconocerlas, apoyarlas y aplaudirlas, pero no pueden tapar una parte de la realidad. Cuando abrimos una consulta en el día a día, desde un equipo o desde una USMI, yo quizá más experiencia pero con un equipo, pero bueno, he contactado muchas veces con compañeros y compañeras de USMI, nos enfrentamos a ciertas dificultades y retos muy cotidianos. Primero tiene que ver con la sobrecarga asistencial, la sobrecarga de los equipos.
porque dificulta asumir con cierta serenidad la evaluación y los tratamientos. Además, esta situación provoca en muchísimas ocasiones que la toma de decisiones que tengamos que hacer, a veces derivamos, por ejemplo, a la USMI, casos que probablemente no tengamos que derivar y que además somos conscientes que los compañeros de la USMI también están muy sobrecargados. Hay una dificultad real para implementar tratamientos psicológicos eficaces. El tratamiento no se ofrece en las condiciones adecuadas. Es decir, pues con una frecuencia semanal y con una duración aproximada de sesiones de aproximadamente de unos 45 minutos en media. Más o menos. Las primeras consultas actualmente las tenemos reguladas a través de dos mecanismos. Hay un decreto de garantía que nos obliga a dar una respuesta más o menos, bueno, está regulada en 60 días, y después hay acuerdos de gestión que puede oscilar una horquilla aproximadamente entre 30 y 40 días. Pero en los seguimientos, si no están regulados, no hay lista de espera. Esto, por ejemplo, si pudiéramos exigir que se hicieran revisiones cada 15 o 30 días, dependiendo un poco de la gravedad de cada caso, esto lo podríamos evaluar. Y si no se cumple, enseñará qué aspectos organizativos o de gestión lo están dificultando. En los seguimientos actuales tenemos un 58,4% de chicos que esperan entre 1 y 3 meses y un 24,8% que esperan más de 3 meses en citas de revisión. Hay una dificultad para el desarrollo de protocolos específicos. Primeros episodios, protocolos de suicidio, TDAH, TOC, TEA, etc. Es difícil, muy difícil agendar actividades que se piden sin tener que disminuir la atención a otras áreas que son igual de importantes. Esto es como la manta es muy pequeña, cuando te cubres por arriba se te ven los pies por abajo. Bien, hay una excesiva variabilidad en la realidad diaria de cambio de facultativos en algunas plazas, que eso tiene una incidencia directa en la organización y asistencia de cada día. Hay una falta de profesionales con dedicación exclusiva para la atención a la salud mental infantil-juvenil en los equipos. Los mejores, cuando Benedicto hablaba antes de la realidad, de que probablemente en Andalucía pues, tiene una orografía y una geografía diferente, los menores de zonas rurales dispersas tienen dificultades para acceder a las unidades asistenciales especializadas. Por ejemplo, hay equipos que, por ejemplo, equipos que están muy alejados de su USMI de referencia, que en la práctica dispensan una atención en cuanto a consultas años, más o menos iguales, similares a las que pueden hacer su USMI de referencia. Pero es que tenemos equipos que están a 11 kilómetros de una USMI, pero es que tenemos equipos que tienen que derivar, que están a 100 kilómetros de la USMI, como es el caso, por ejemplo, de Macarena, o a 140 kilómetros, como por ejemplo el caso de Huelva. Hay algunas zonas que están a 100 kilómetros. Y eso es una realidad que exige formas diferentes en el modelo de organización y desarrollo asistencial. La coordinación con pediatría y con medicina familiar es muy mejorable. Las derivaciones a veces son muy desiguales o hay poca argumentación clínica para derivar, pero somos conscientes de que la atención primaria está muy presionada y a veces le falta tiempo de serenidad para también ordenar sus propias derivaciones. Además de distancia no sanitaria, a los que atendemos a menores se nos piden informes sobre prestaciones que van mucho más allá de las competencias que nosotros tenemos asignadas. Se nos piden informes para la obtención de becas, para la obtención de ayuda, para la obtención de recursos educativos. Y muchas veces estas demandas tienen una incidencia directa sobre la propia relación terapéutica. Hay dificultades de coordinación tanto con los servicios sanitarios y no sanitarios, especialmente con las escuelas y con los servicios sociales. La docencia y la formación continua, que representan quizás áreas claves para mantener un perfil de calidad, pues está muy mermada por la fuerte presión asistencial. Es deseable que en un futuro pues, pudiera tener la figura de un supervisor clínico externo. Hay escasas iniciativas
de proyectos de investigación en salud mental infanto-juvenil, si bien este área recientemente ha cambiado y tiene una muchísima mayor presencia. Hay una gran variedad en conjunto en Andalucía en la práctica clínica. Cuando visitamos o hablo con compañeros de diferentes puntos, la variabilidad es muy diferente. Después hay una baja presencia de la enfermería especializada y de trabajo social en los programas de salud mental infanto-juvenil de los equipos. Yo siempre he defendido que si lo que entra por la puerta en un volumen numérico representa el 20% de los recursos de un equipo tienen que estar dedicados a ese sector poblacional. Y en muchas ocasiones no sucede eso, porque la enfermería se ve muy desbordada por otros programas que además son importantes que podrán atender. Hay un desconocimiento de la red de salud mental por parte de algunos servicios sanitarios y por parte de ciertos sectores no sanitarios. Y este desconocimiento a veces genera expectativas en la demanda de atención que no corresponde con la realidad. Después hay una dificultad en las propias SUSMIs para que ellos puedan desarrollar de una forma óptima su propia cartera de servicios. Bien, con todo esto, digamos, ¿cuáles serían, desde mi punto de vista, las líneas de mejora que se podrían hacer? Yo parto de una declaración de intenciones de la Organización Mundial de la Salud y la voy a leer textualmente. El Plan Integral de Salud Mental de la OMS expone: los niños y los adolescentes con trastornos mentales deben ser objetos de intervenciones tempranas, científicamente contrastadas, de carácter no farmacológico, evitando la hospitalización y la medicalización. Se debe dar un valor clave a las estrategias de promoción y prevención en salud mental. Por lo cual, el reto número 1, y todos los ponentes anteriores lo han mencionado, el reto número 1 es la detención y la prevención. Para que un menor reciba asistencia psiquiátrica y psicológica correspondiente a las necesidades que plantea, es de vital importancia que se detecten tempranamente y podamos actuar. ¿Por qué? Porque demasiadas veces la detención se produce cuando el problema o está muy avanzado o incluso a veces demasiado tarde. Por ejemplo, en el protocolo de suicidio es fundamental hacer intervenciones en las escuelas, en los institutos. Bien, la detención precoz siempre estuvo asociada a un mejor pronóstico, siempre. En ese sentido, una acción clave es acortar al mínimo tiempo posible desde que surge un problema hasta que actúa un facultativo. Los tiempos deben ser los mínimos. Bien, ante la gran demanda y los pocos recursos, se atiende muchas veces nada más que a los casos muy graves y se dejan de atender la mayor parte, o mucha parte de problemas, de menores y adolescentes que sufren, que ven agravarse sus problemas, que tienen más problemas, que tienen más conducta de riesgo, que son expulsados de los institutos, que tienen más conflictos en casa y además todas estas características se han visto especialmente agravadas después de la pandemia. El reto 3 tiene que ver con la falta de recursos. Ya se han dado datos aquí que la ratio que tenemos en España pues son 6 psicólogos por 100.000 habitantes, si bien es cierto que a la hora de estudiar las diferentes comunidades autónomas las cifras no son exactamente iguales. Es decir, por ejemplo, en Navarra están en 10,3, aquí estamos creo que en 3,2. Pero, por ejemplo, cuando la ratio europea media es de 18 por 100.000 habitantes, ¿no? Pero cuando hablamos, por ejemplo, esto lo trasladamos al mundo de infanto-juvenil, a la población menor de 18 años. Por ejemplo, la Sociedad Británica de Psicología recomienda que haya 5 psicólogos clínicos infanto-juveniles por cada 100.000 habitantes. No estamos hablando ya de la ratio respecto a los adultos. Porque los esfuerzos al final se deben de orientar a que los menores tengan al menos 11 consultas al año y que en los casos en los que sea necesario, porque hay que ofertar psicoterapia intensiva prolongada en los casos graves, porque es una cuestión de derechos del niño. Hay que tener equipos comunitarios de salud mental de infancia y adolescencia con capacidad de tratamiento integral. Y en las zonas rurales y con gran dispersión geográfica se tiene que garantizar la accesibilidad. Probablemente sean las zonas donde hay que priorizar la atención. En cada equipo, pues cada equipo debe contar, y eso, bueno, en términos generales se da en casi todo, no en todo,
pero se debe contar con un referente clínico, un psicólogo clínico, un psiquiatra con formación especializada que a tiempo completo pueda atender a ese sector poblacional. En cuanto a las infraestructuras, hay una cosa muy básica que no se da en todos los equipos, es que los chicos y los adolescentes deben de tener salas de espera diferenciadas de los adultos. Debe tener sus zonas diferenciadas. La primera entrada, el primer lugar de acogimiento es donde se sientan, lo primero. Y tiene que ser un entorno agradable y respetuoso con su edad. Y en ese sentido, en esta parte de la infraestructura, no solamente se trata de sala de espera, hay que dotar a los equipos de material psicológico de exploración y también puede parecer anecdótico, pero es importante que los hospitales, a mí la primera vez, estoy remontándome hace muchos años, me decían, ¿pero tú qué estás pidiendo? Es que las consultas necesitan juguetes. Y yo cuando pedía juguetes decía, pero es que eso no está en los almacenes. Digo, bueno, pues habrá que comprarlo, ¿no? Porque los niños necesitan juguetes. Probablemente un chico de 15 años, ¿no? Pero mientras estamos explorando a un niño pues de 5 años que trae un mensaje encriptado, la forma de desencriptar es a través del juego. Entonces necesitamos juguetes. Bien, hay que definir la cartera de servicios, tanto de salud mental infantil-juvenil en los diferentes equipos, pero sobre todo hay que dotarla de recursos humanos y hay que dotarla de tiempo. Hay que garantizar pues, plazas de hospitales de día para población, pues, tanto infantil como juvenil. Hay que garantizar plazas de hospitalización completa en los casos que puntualmente lo requieran, que a veces pues, son necesarias. Hay que crear un sistema muy ágil para atender los casos urgentes y preferentes. Los tiempos tienen que ser muy rápidos. Los equipos de cuidados paliativos y de oncología pediátrica deben de contar en su staff con psicólogos clínicos infanto-juveniles. El reto 4 tiene que ver con la organización y un poco con la gestión. Desde mi punto de vista creo que hay que dar voz y presencia a la psicología infanto-juvenil en las comisiones de dirección de la UGC. Creo que ahí debe estar presente un referente, un miembro de la comisión de referente de infanto-juvenil de cada área. Debe potenciarse las agendas de trabajo donde podamos combinar tanto la atención para cubrir aquellos estándares que se nos piden, pero que al mismo tiempo podamos tener una prestación de servicio que sea de calidad y que sea satisfactoria, en primer lugar, para los propios usuarios, para los propios menores, para su familia y también para los profesionales. Ser consciente de las implicaciones clínicas y organizativas que provoca la excesiva movilidad de agenda. Cuando movemos mucho las agendas, cambiamos mucho de facultativo, a veces eso tiene unas repercusiones directas en muchos pacientes. En ese sentido, es clave darle una estabilidad a la plantilla. Es fundamental estabilizar la plantilla. Hay que tomar conciencia de la modernización de la tecnología y del valor que tienen algunas aplicaciones para los jóvenes, porque estas aplicaciones las podemos utilizar en estrategias de prevención importantes, enviando mensajes diana que pueden ser fundamentales. Hay que crear y potenciar en cada unidad de gestión clínica comisiones intersectoriales de salud mental infantil-juvenil, en donde esté sentado educación, servicios sociales, atención primaria, salud mental y los CTA. Todos se tienen que estar en esa mesa. Hay una necesidad de mejora a los sistemas de información a través de la propia historia diaria, que es el instrumento que utilizamos los clínicos todos los días. Hay que crear criterios de calidad para poder establecer pues, evaluaciones en el desarrollo de los servicios asistenciales. Hay que dar diseños de vía de participación a los niños y a los adolescentes en los servicios. El reto 5 tiene que ver con la capacitación y la formación de profesionales. El primero es un reto obligado, crear la especialidad de psicología clínica infantil-juvenil. Lo mismo que se ha hecho con la especialidad de psiquiatría infantil-juvenil. Es un reto obligado. Además, porque pensemos que aproximadamente en los equipos el mayor volumen asistencial, casi un 70% de la atención infantil-juvenil la tienen los equipos de salud mental. Y en la mayoría de los equipos quien atiende esa población suelen ser psicólogos y psicólogas clínicas. En los contenidos teóricos, en la formación, se deben dar, creo que hay que incidir mucho en las competencias éticos y de aspectos legales que se relacionen directamente con los derechos de los menores. Hay que tener una formación básica importante en ese aspecto. Yo creo que en las rotaciones tanto de pediatría como de medicina familiar, los residentes de pediatría y de medicina familiar
creo que se tienen que incorporar para tener competencia en materia de salud mental infantil-juvenil, porque después se van a sentar en sus consultas, en los centros de atención primaria, y tienen que tener elementos de juicio para poder decidir qué es lo que tienen que hacer. La penúltima es la coordinación. Pues bueno, hay que mejorar el sistema de coordinación y derivación de casos entre dispositivos, porque además esto reconociendo en agenda, reconociendo esos espacios en agenda, porque esa medida es una apuesta por un modelo comunitario. Pues, respecto a la investigación, pues bueno, se están haciendo cosas importantes, creo que hay que seguir avanzando y debe tener un valor muy importante el tema de la investigación en todos los servicios. Es importante en este sentido, en el área de la investigación, estar en colaboración con el mundo académico, con la universidad. Yo quizá a modo de conclusión, y citando un poco a AMPIR, una organización, os diría, y os leo un poco lo que señala, porque creo que es una reflexión importante. La psicología clínica infanto-juvenil debe comprometerse con el desarrollo de trayectorias de cuidado psicológico no solo desde un modelo de trastorno, sino desde un modelo de cuidados preventivos, que se inicie en las unidades de neonatología, se afiance en la atención primaria y se extienda hasta la transición de la vida adulta. Todo ello será posible si la psicología infanto-juvenil participa en los planes de salud mental y se integra en el cuidado de salud, trabajando en estrecha colaboración con la pediatría y con la medicina de familia, dentro de unidades asistenciales que articulen, defiendan y garanticen el acceso de la población a tratamientos psicológicos eficaces en un contexto ambulatorio, comunitario o hospitalario. Yo, si me permitís una licencia casi literaria, diría: el mundo hizo la revolución industrial. Hicimos la revolución tecnológica. Asistimos cada día a la revolución digital, pero para mí falta la revolución más importante, la revolución del respeto. Y una de sus expresiones es cuidar y ofertar las mejores oportunidades a todos los niños y adolescentes. La desigualdad no es saludable. La atención a la infancia y la adolescencia requiere una actitud honesta, humilde y respetuosa, desde lo profesional y desde lo institucional. La mejor prevención que podemos hacer en salud mental es cuidar de nuestros niños. Nada más. Gracias. Nos has aportado esas reflexiones y cómo la experiencia de tantos años de trabajo, cómo nos da una visión de lo que realmente es necesario.